Para calcular la mediana en el caso de datos agrupados vamos a utilizar esta fórmula que después yo les voy a decir qué significa cada parte, pero antes de empezar a usar la fórmula hay que ubicar la clase donde está la mediana. Primero hay que saber cuál es esa clase. Para hacer eso siempre se hace n dividido 2. En el ejemplo que estamos trabajando, n es 80. Entonces 80 dividido 2 es 40. Como da un número par, siempre que les dé un número par que no les dé 0,5, va a ser ese número y el siguiente, el lugar donde está la mediana. Esto sería el lugar, no sería la mediana. Entonces, a este 40 y a este 41 lo tenemos que ubicar mirando la tabla, la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Entonces tenemos que ver dónde se encuentra el número 40, donde está incluido el 40 y el 41. En este caso vamos a ver que el 40 está en una clase, que es la clase 60-80, y después en la siguiente clase va a estar el 41, que es la 80-100. Muchas veces les coincide que el 40 y el 41 están en una misma clase, entonces hacen el cálculo una sola vez. En este caso vamos a hacer el cálculo para en la FI donde está incluido el 40, que es la clase 60-80, vamos a hacer el cálculo para esa clase y también tenemos que hacerlo donde está incluido el 41, que es la siguiente clase, que es la 80-100. Entonces, en el caso de la clase 60-80, el límite inferior es el primer límite de la clase, que sería 60. N sobre 2 ya lo habíamos calculado acá arriba, ahí ponemos el resultado exacto, que es 40. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. Entonces ustedes se van a la tabla, la clase 60-80, esta es su frecuencia acumulada. La anterior sería 20. Y frecuencia absoluta de la clase. Ustedes se van a la tabla, la clase 60-80, la frecuencia absoluta sería 20. Y la A viene a ser la amplitud del intervalo, que cuando ya tenemos la tabla armada, lo que hacíamos era restar el límite superior menos el límite inferior. 40 menos 20 sería 20, que ya lo habíamos puesto acá. Ese viene a ser la A en este ejercicio. Entonces después aplicamos la fórmula. Vieron que dice el límite inferior de la clase sería 60 más n sobre 2, queda 40, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase, que es 20, dividido la frecuencia absoluta acumulada, que es 20. Todo eso sería por la amplitud, que es 20. En la calculadora les conviene hacer 40 menos 20, lo que da dividido 20, lo que da por 20 y por último le suman el 60.